En la estación universitaria, desde este momento damos paso a las noticias. Un completo informe preparado por nuestro departamento de prensa con el acontecer de la región en la voz de sus protagonistas. Aquí comienza Acción Noticiosa, edición central. Hola, ¿cómo están ustedes? Comienza Acción Noticiosa aquí en la 95.9, la estación universitaria. Estamos en YouTube a través de Radio U Tarapacá y también en Instagram en radio.u Tarapacá. La puesta en el aire es gracias a Raúl Cruz y Jan Bendever para la jornada de hoy. Comenzamos porque las 20 detenciones efectuadas por patrullaje municipal y carabineros y los 69 videos que la Central de Cámaras de Televigilancia puso en manos de la justicia como importantes medios de prueba son parte de los avances que en octubre de este año fueron logrados por los equipos de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana de DIPRESE. A las detenciones antes señaladas se suman los 951 controles preventivos de identidad efectuados por los patrulleros municipales y la policía uniformada, mientras los operadores de las cámaras municipales grabaron un total de 836 delitos, faltas e incivilidades. Por su parte, los gestores municipales de la DIPRESE en octubre sumaron 432 intervenciones, entre las que destacan el retiro de 93 rucos y 7 focos de insalubridad. A esto se sumaron fiscalizaciones al comercio ilegal y acciones de socioeducación a las personas que estaban infringiendo la ley de alcoholes y la ley de drogas. Los gestores municipales también les hicieron socioeducación a personas que estaban pernoctando en espacios públicos y a conductores que habían estacionado sus vehículos en la vía segregada de la avenida 18 de septiembre. Cabe destacar que en octubre de este año, con recursos de la Subdere, la DIPRESE puso en marcha el mejoramiento del Parque Diego Portales y en la playa Arenillas Negras, también con el apoyo de la Subdere, la DIPRESE y la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Arica le dieron el vamos a la instalación de 15 postes de alumbrado público, 15 luminarias peatonales y 15 luminarias vehiculares. Continuamos porque este lunes se anunció el nombramiento de Gustavo Marín Castro como nuevo director regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia a través del sistema de alta dirección pública. La autoridad regional es licenciado en Trabajo Social y cuenta con un máster en Gobierno y Gestión Pública, habiendo realizado estudios en Chile y España. Además posee postítulos en Estatutos Administrativos y en Administración y Gestión Pública. El profesional desde el 2019 desempeñó funciones en la Unidad de Protección y Derechos del Servicio Nacional de Menores y posteriormente como jefe de supervisión en la Unidad de Supervisión y Fiscalización del SPE. Esto sumado a su experiencia en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social. Nuestro compromiso con los niños, niñas y adolescentes en la región nos impulsa a garantizar la protección integral con un enfoque especial en la reparación y restitución de derechos. Es fundamental el fortalecimiento de las áreas programáticas del servicio, poniendo énfasis en el acogimiento familiar, destacó la autoridad, agregando que siguiendo el mandato del presidente Gabriel Boric, no solo escuchamos las voces de la infancia, sino también los empoderamos como protagonistas en la construcción del presente y futuro de nuestro país. Continuamos porque la Semana de las MIPYMES y Cooperativa comenzó este lunes en el corazón de Cotpa, en el Lotgue, el Pedregán, emprendimiento de la señora Lilian Romero Menacho. Esta inauguración realizada fuera de la capital regional marca un hito en el compromiso de descentralización y apoyo a las MIPYMES locales, especialmente en comunidades con un enfoque en el turismo rural. El evento fue organizado por Corfo en el marco de su Programa Territorial Integrado de Turismo en la Montaña, PTI, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas de Putre, Camarones y General Lagos en la gestión turística, promoviendo un turismo sostenible y arraigado en la cultura local. Estamos felices, dichosos de poder exponer nuestro proyecto, que vivan las experiencias acá en nuestro hermoso Valle de Cotpa, que salga esto a muchos ojos, que se conozca,
Estamos contentos porque también sabemos que hay muchas pymes acá que están deseando también seguir avanzando en este camino del turismo, expresó Olga Romero Menacho, que es empresaria dueña del Lodge El Pedregán, beneficiaria del programa Activa Inversión Zonas de Rezago que financió el gobierno regional junto al Consejo Regional. La emprendedora Jaide Montesinos, beneficiaria Corfo del programa PAR Turismo, dueña del Centro de Alojamiento Vila Vila de Cotpa, quien también asistió a la inauguración, destacó el impacto positivo de llevar estos eventos a localidades rurales. Me parece una idea genial que nos ayuda a los microemprendedores que estamos acá en la zona, específicamente en Cotpa, darnos a conocer, que nos conozca y también mostrarles a los vecinos de que sí se puede emprender con el apoyo estatal, que es fundamental. Por su parte, el Seremi de Economía José Zúñiga Verdugo recalcó la relevancia de iniciativas como esta. La descentralización es esencial para el desarrollo económico inclusivo. Realizar la Semana de las MIPYMES y cooperativas en Cotpa demuestra nuestro compromiso con las pymes locales y el crecimiento del turismo en zonas rurales. La Semana de la MIPYME y cooperativas es una iniciativa que se celebra anualmente desde el 2012 y que este año destaca la contribución de las micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas al desarrollo económico del país. Bajo el lema La red que impulsa a Chile, esta semana busca impulsar el crecimiento de estos sectores mediante actividades enfocadas en su formalización, gestión empresarial, adopción tecnológica y de redes. Las actividades de semana de las MIPYMES y cooperativas siguen martes con desayuno dedicado a mujeres emprendedoras líderes. El miércoles se llevará a cabo la Expo Cercotec, que ofrecerá un espacio de comercialización y promoción para emprendedores. Y el jueves se realizará la Ruta del Emprendimiento, un recorrido informativo sobre cómo iniciar un negocio. Para cerrar la semana, el viernes se lanzará el programa Fosis in the Spa, Emprendamos Juntos al Mar, que impulsará proyectos vinculados a la pesca. Además, habrá talleres en línea sobre temas clave como exportación, participación en el mercado público y resolución sanitaria. Además, que los talleres presenciales ofrecerán asesorías personalizadas para formalizar negocios y un curso sobre arriendos fiscales y proyectos productivos. Esta semana de actividades pretende ser un impulso integral al emprendimiento y desarrollo económico en la región. Seguimos porque con una concurrida asistencia se llevó a cabo la ceremonia del programa de becas de excelencia académica otorgadas por el Servicio de Bienestar del Servicio de Salud de Arica y Parinacota, dirigidas a sus afiliados y cargas familiares. Este programa, que desde el año 1998 entrega estipendios a los funcionarios, funcionarias, hijos e hijas que cursan carreras de educación superior pertenecientes al Hospital Regional de Arica, Dr. Juan Noé Crevani, y al Servicio de Salud de Arica y Parinacota, busca reconocer el mérito académico de los estudiantes y así como el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, quienes conjugan su vida familiar, laboral y sus estudios. La entrega de 116 becas se realizó con la asistencia de la directora del Servicio de Salud de Arica y Parinacota, Patricia Sangüesa, el director subrogante del hospital, Alfredo Figueroa, equipos directivos de ambas instituciones, integrantes del Consejo Administrativo del Servicio de Bienestar del personal, becarios y sus familiares. La directora del Servicio de Salud de Arica y Parinacota reconoció el compromiso de las personas beneficiadas y destacó la importancia de brindar una oportunidad a los jóvenes, a las trabajadoras y trabajadores. La educación es un derecho fundamental, por lo tanto el servicio, a través de nuestro Comité de Bienestar, queremos reconocer y agradecer a nuestros funcionarios que, a pesar de estar con una carga laboral, atender a sus familias, tengan el compromiso de superarse personal y profesionalmente. También reconocer a nuestros hijos e hijas por su vocación y esfuerzo que día a día realizan para terminar su carrera profesional. En la estación universitaria a esta hora se está informando con Acción Noticiosa, en la voz de sus protagonistas. Momento de entrevista aquí en la estación universitaria la 95.9 y también a través de nuestras redes sociales. Tenemos una actividad el día jueves 7 de noviembre, una que tiene que ver con
el núcleo Milenio Migra, que se llama Migraciones, Frontera, Integración y Convivencia. Se va a realizar desde las 9 hasta las 2 de la tarde en el Auditorio Carlos Herrera, aquí en la Universidad de Tarapacá, en Saucache. Para eso tenemos ahora a Andrea Alvarado, que es académica de la Universidad de Tarapacá e investigadora del núcleo Milenio Migra, y a Raimundo Undurraga, que es profesor de la Universidad de Chile, que es director del núcleo Milenio Migra. Bienvenido, gracias por acompañarnos a esta hora en esta entrevista aquí en la estación universitaria. Bienvenidos. Muchas gracias, Ángelo. ¿Quién inicia esta convocatoria para el día jueves? Vamos, Andrea. Pues muchas gracias, primero que todo, Ángelo, por la invitación, gracias a la radio. Esta es una instancia que nos tiene muy contentos. Primero señalar que esto es algo que hemos venido organizando con el Núcleo Milenio Migra y también con la Dirección General de Vinculación con el Medio de la Universidad de Tarapacá. Este foro es un espacio de conversación y diálogo en torno a las políticas públicas sobre migración. Y algo que nosotros hemos querido hacer en esta instancia es generar un espacio de encuentro, digamos, entre distintos actores que están vinculados tanto con el diseño como con la implementación de las políticas públicas sobre migración en nuestra región. Entonces, este es un foro que tiene una mirada muy regional. Van a participar autoridades políticas, van a participar personas que están a cargo de la gestión de servicios públicos que atienden a la población migrante, por ejemplo, desde las áreas de la salud, de trabajo, de educación, y también personas que son representantes de organismos, organizaciones de la sociedad civil que trabajan con población migrante. Entonces, en el fondo, a las personas que hemos invitado a participar como panelistas, como expositores, son quienes tienen un tremendo expertise, una tremenda experiencia y conocimiento sobre las necesidades, los desafíos y las oportunidades que nuestra política pública presenta para la población migrante y también para nuestra comunidad ariqueña, ¿cierto? Entonces, esta es una invitación que les hacemos con mucha alegría. Creemos que va a ser una instancia de diálogo muy interesante. Va a durar toda la mañana. Tenemos, para contarles un poquito más, tenemos 2 paneles. Primero, un panel que va a estar enfocado más en analizar la política pública desde la perspectiva de la evidencia en la región, qué nos dicen los datos sobre la migración en la región y cuál es la mirada más sistémica, por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos otro panel en que vamos a profundizar más en las temáticas de educación, salud y trabajo, y ahí vamos a tener a personas que son representantes de lo que nosotros llamamos la primera línea de la atención a la población migrante, ¿no? Por ejemplo, la directora de la Escuela América, que es una escuela que todos sabemos recibe muchísima población migrante, entonces tiene un tremendo conocimiento sobre los desafíos y necesidades que plantea la educación de niños que provienen de familias migrantes. También desde la Dirección de Salud Municipal, desde instancias laborales como enfocadas en la inserción laboral, como la Academia Municipal Abierta por la Integración. Entonces, ahí como para darles algunos anticipos de quienes van a estar participando. Vamos a tener también, por supuesto, una pausa entre medio. Vamos a tener la participación de la fraternidad Tincus Collas Aymaras, que nos va a hacer una pequeña presentación de danza, que también es algo que representa muy bien el hecho de que nuestra región es una región muy multicultural, que tiene una migración muy abundante desde ya hacia Perú y Bolivia, desde siempre en el fondo, y que también es parte de la riqueza de esta conversación que queremos dar. Eso como para empezar a contarles. Director, la pregunta que siempre hago, ¿por qué es tan importante este tipo de iniciativas? Bueno, fundamentalmente porque para que una sociedad se desarrolle es necesario que todos los actores de ella puedan reunirse a pensar en conjunto los desafíos, las propuestas, las acciones en conjunto que se pueden tomar para hacer que este fenómeno de la migración sea una oportunidad de desarrollo para el país. Nosotros somos
un núcleo de investigadores, académicos. Nos dedicamos fundamentalmente a examinar, a estudiar concienzudamente el fenómeno migratorio de distintas miradas, distintas disciplinas. Aquí hay sociólogos, hay demógrafos, hay abogados, hay economistas, hay antropólogas, hay trabajadores sociales. Y es ese conjunto de miradas el que nosotros creemos un buen punto de partida para comprender un fenómeno tan complejo y tan multidimensional como es la migración. Pero a su vez, la academia es un espacio que muchas veces se reduce al ámbito técnico, a lenguajes complejos que pueden perfectamente quedar encapsulados en sí mismos sin darse a conocer a la sociedad. La academia necesita de la sociedad y la sociedad necesita de la academia. Nosotros creemos profundamente en esa sinergia. Este tipo de iniciativas como el Policy Forum que estamos organizando en conjunto con la UTA justamente apunta a ese propósito. ¿Cómo hacer que un problema que repercute en las vidas cotidianas de toda la población pueda ser discutido, conversado con altura de mira entre la sociedad civil, el mundo de la academia, las autoridades, la gente dedicada al mundo de las políticas públicas? Ese es el objetivo y el espíritu de este encuentro y creemos que es fundamental trabajar en conjunto para ello. ¿La migración es el tema del siglo XXI? A ver, yo diría que yo partiría con la siguiente premisa. En un mundo globalizado como el actual, no es posible pensar en un desarrollo de largo plazo de las naciones sin la migración. La migración es una condición necesaria para el desarrollo económico y social de las naciones en el mundo globalizado. Ese es un punto de partida inevitable para nuestra realidad. La migración es un fenómeno que tiene factores geopolíticos. Nosotros somos una nación pequeña en la esquina del mundo, que tiene poco control respecto de esas variables geopolíticas. Para nosotros la migración es un fenómeno dado, que no es posible poder manejar desde nuestras capacidades y poderes políticos. Somos demasiado pequeños para eso, desde esta esquina del mundo. Y el desafío está en cómo transformar esa promesa de la migración como condición necesaria para el desarrollo a largo plazo en una promesa que se cumpla. Existe una tensión, naturalmente, o sea, todo proceso migratorio implica un crecimiento de la población, el crecimiento de la población implica más demandas, y sobre todo cuando ese crecimiento es tan inesperado y de manera tan explosiva como lo ha experimentado Chile durante los últimos 10 años. Desde el año 2010 en adelante, de 2010 hacia atrás, la población migrante en Chile era menos al 2%. Nosotros en 10 años crecimos alrededor de un 10% hoy de la población migrante. Naturalmente, un proceso de crecimiento poblacional como ese genera consigo, digamos, una explosión de las demandas para las instituciones locales, llámese Estado, llámese mercados de todo tipo, mercado de la vivienda, mercados educacionales, de acceso a la salud, etcétera, etcétera, mismo tema de la seguridad. Entonces un crecimiento poblacional explosivo como el que hemos experimentado naturalmente nos propone beneficios en el largo plazo, pero también desafíos tremendos en el corto plazo. ¿Cómo manejamos? ¿Cómo generamos reglas del juego que hagan que este grupo masivo de migrantes, con todas sus cualidades positivas y negativas, puedan integrarse de manera armónica a la sociedad civil y efectivamente puedan constituir una oportunidad para el desarrollo de todos? La población migrante tiene tremendos beneficios a la población chilena. La migración trae consigo multiculturalidad, productividad en el ámbito productivo, habilidades distintas, capacidad de apertura a otras culturas a lo largo y ancho del mundo que nos permiten hacer conexiones en el ámbito de los negocios, en el ámbito del crecimiento, y eso es algo que sí se puede aprovechar, pero se puede aprovechar solo si somos capaces de generar condiciones institucionales para absorber esa habilidad, absorber esas competencias de manera armónica. Y ahí está el desafío, hay ejemplos muy concretos. Por ejemplo, el caso de vivienda. Nosotros hoy día tenemos una población que ha crecido de manera explosiva. Esa explosión de la población migrante genera naturalmente demandas por vivir en algún lugar, ¿no? Idealmente de manera formal. Lamentablemente la oferta de vivienda hoy día no da abasto para poder absorber a los precios existentes
a toda esa demanda adicional por vivienda. ¿Cuál es la consecuencia natural de eso? Mayores precios, ¿no? Mayores precios de la vivienda, que todos lo estamos viendo, digamos. Todos los chilenos y también los migrantes lo están experimentando. Y cuando suben los precios de la vivienda y no hay una oferta de vivienda adecuada para todos, lo que se genera es informalidad, la situación de los campamentos y la situación de la expansión de las ciudades de forma irregular. Como un Estado, como una sociedad civil, como el mundo de la construcción y como la academia, como todos en conjunto podemos pensar soluciones que nos permitan poder abrir una oferta de vivienda que sea capaz de absorber a esa migración. Pero al mismo tiempo tenemos por otro lado una migración que, a pesar de toda su demanda por vivienda, está generando empleo, está generando condiciones de comercio internacional que no habríamos tenido si es que esos migrantes no hubiesen llegado. Eso va a aportar al crecimiento económico, eso va a aportar las oportunidades de negocio que tiene Chile hoy día en el mundo, y eso sí va a ser importante en el futuro para el desarrollo del país. ¿Cómo balancear estas tensiones de mayor demanda en el corto plazo con instituciones que a veces no dan abasto, al mismo tiempo con las oportunidades que nos da la población migrante para desarrollar el país económicamente y socialmente en el largo plazo? Son algunos de los desafíos que este núcleo Milenio está desarrollando, y para eso tenemos una agenda amplia de investigación en materia de vivienda, como les contaba, pero también en materia de seguridad, en materia de educación, entre otras. Doctora, ¿con qué nos vamos a encontrar este jueves desde las 9 de la mañana en el auditorio Carlos Herrera aquí en la UTA? Le hago más spoilers, más anticipación de qué es lo que viene. Bueno, vamos a comenzar, vamos a estar desde las 9 de la mañana recibiendo a todas las personas que vayan a participar. Vamos a tener ahí un anticipo que tampoco lo habían mencionado antes, que vamos a tener una pequeña ceremonia, una pequeña pagua al comenzar. Vamos a tener algunas palabras de bienvenida y vamos a comenzar con un primer panel que, como les señalaba antes, lo titulamos Evidencia y Política Pública, y en ese panel van a estar participando el alcalde de la ciudad de Arica, don Gerardo Espíndola. Va a estar también el director regional del Servicio de Migraciones, don Darío Sánchez. Va a estar también la jefa regional del Servicio Jesuita Migrantes, una organización que es muy conocida por el trabajo que hace con la población migrante, la señora Dayana Mares. Y va a estar también la encargada de la política de salud migrante del Servicio de Salud de Arica, la señora Janet Alcón. Todas estas personas tienen muchísima experiencia y conocimiento respecto de cómo la política pública se enfrenta, digamos, o cuáles son las políticas públicas y sociales que aplican, que rigen frente a las distintas necesidades que plantea la llegada de población migrante. Como señalaba Raimundo, estas tensiones y también oportunidades que se van generando. Entonces la idea es con ellos poder tener... ¿Qué pasó con mi conexión? No sé si estoy todavía. Está. Que algo pasó con mi computador. Vamos a tener una conversación con ellos respecto a cómo, en el fondo, lo que vemos, que lo que está ocurriendo, sobre todo en nuestra región fronteriza de Arica, se relaciona con la dinámica de la política pública, en qué medida necesitamos hacer ajustes, hacia dónde debemos avanzar, cuáles son las principales tensiones. Luego de eso vamos a tener una pausa, un break, un café, ahí les comentaba una presentación de danza, y luego un segundo panel que va a partir más o menos a mediodía, que va a estar enfocado específicamente en las temáticas de salud, educación y trabajo, con las personas que ya había mencionado antes, creo, no estoy segura si las mencioné o no, pero les cuento brevemente. Ahí van a estar Stephanie Cousin de World Vision, ahí va a estar también el señor Sebastián Godoy, de la Dirección de Salud Municipal. Ellos dos estuvieron previamente en actividades que realizamos en la universidad. Hicimos, no sé si recuerdas, con la entrevista que tuvimos hace unos meses atrás con Ángelo, fue porque como Núcleo Migra y también junto a la Dirección de Vinculación con el Medio hicimos dos webinars, uno sobre migración y educación y otro sobre migración y salud. En el webinar sobre migración y educación estuvo comentando Stephanie Cousin de World Vision, y en el de migración y salud estuvo comentando Sebastián Godoy de la Visa. También en este panel van a estar
don Daniel Acevedo, que es coordinador de la Academia Municipal Abierta para la Integración, que es una instancia que la municipalidad ha generado para ofrecer talleres, cursos, instancias de capacitación y formación en miras a mejorar la empleabilidad. Y esta versión, la versión de la AMA por la integración, está abierta y recibe muchísima comunidad migrante. Entonces, ahí tienen muchísimo conocimiento sobre las dinámicas y desafíos de la inserción laboral. Y me falta una persona más de ese panel, que sería, en este momento, pero está Stephanie, está Sebastián Godoy, está... y por supuesto Verónica Montenegro, la directora de la Escuela América, que como sabemos todos, es la escuela que se ha transformado en el emblema, digamos, de la integración de estudiantes escolares migrantes a nivel escolar, digamos, que es una escuela que, por su historia, que siempre ha recibido mucha migración y también por su ubicación geográfica, por estar muy cerca del Cerro Chuño, recibe a una tremenda cantidad de estudiantes que son de familias migrantes. Y conocen muy bien los desafíos que esto implica y han desarrollado muchas maneras de ir superando los desafíos con los escasos y limitados recursos que tienen hoy en día las escuelas públicas. Y luego de eso vamos a cerrar con una instancia final, digamos, como para poder hacer preguntas, comentarios, para poder generar algunas reflexiones finales en torno a esta conversación que vamos a tener. Eso es fundamentalmente lo que nos espera el día jueves durante la mañana. Quiero que de alguna manera ambos me puedan responder por qué cuesta tanto crear políticas públicas concretas respecto a la migración. Es un tema que lo hemos vivido por todos estos años y nos cuesta tanto como de alguna manera, pero hacer una política concreta. Y tenemos la sensación como que hay un desborde en este tiempo sobre esta situación, pero por la mala situación que hemos visto con personas que salen de su país buscando obviamente una mejor calidad de vida, mejores oportunidades laborales que no la han tenido en su país de origen, pero muchas veces es difícil esta situación, y los países tampoco de alguna manera se dan el tiempo de reflexionar entre países, estoy hablando de Latinoamérica al menos, y digamos, ¿qué pasa en la situación? Tenemos que abordar aquí desde el punto de vista. Entonces, esto es macro. Mira, yo pensaría, Ángel, que la pregunta que tú estás haciendo es la pregunta que hoy día se hacen la mayoría de los gobernantes, no solamente en esta región, sino también en el mundo. Yo mencionaba en un principio que el fenómeno de la migración tiene que ver con factores geopolíticos que escapan al control y a la capacidad que tenga un país para poder gobernarlo. Menos Chile, que es un país que está en la esquina del mundo y que tiene poca capacidad de gravitación en el desenvolvimiento de otras naciones más grandes, incluso naciones más grandes que son vecinas a las nuestras dentro de Latinoamérica. Y mucho del fenómeno migratorio se explica por una parte por crisis locales que suceden en los países de origen, desde donde viene la población inmigrante, pero otra parte también se explica por el buen desempeño que ha tenido nuestro país, al menos en materia de entrega de oportunidades económicas y desarrollo, relativo a otros países vecinos. Eso hace a Chile un país tremendamente atractivo para personas migrantes que provienen de otras latitudes, que han tenido que emigrar de sus países por situaciones de crisis. Entonces diría que la pregunta que tú planteas es una pregunta que se hacen todos los gobernantes porque las crisis políticas están a la orden del día, ¿no? Son fenómenos tremendamente inciertos. Los fenómenos globales que hoy día estamos viviendo son tremendamente inciertos e impredecibles. Y Chile en particular es un país que viene experimentando el fenómeno de la migración masiva muy recientemente en su historia. Hasta hace 10 años atrás, 10, 15 años, la migración no era tema en Chile. Correspondía a una población que en términos desproporcionales era muy pequeña, fundamentalmente de un país solamente, que era Perú y Bolivia quizás, pero no tenía las dimensiones globales que tiene hoy día. Entonces yo diría que esto es parte de un proceso de aprendizaje.
¿Qué pasa con el gobierno que no es capaz de, con los gobiernos de hace 10 o 15 años que no han sido capaces de generar una política de migración sostenible, bien medida, bien planificada en el tiempo? Bueno, eso responde a que el fenómeno migratorio ha sido tremendamente volátil e incierto durante los últimos 10, 15 años. Es un fenómeno que llegó para quedarse, pero estamos aprendiendo recién en nuestra historia a cómo lidiar con ese fenómeno. Y en eso creo que hay que ser justo también con las autoridades. O sea, la promesa de la migración es una promesa de desarrollo sostenible para el futuro. No podemos prescindir de la migración para el desarrollo económico futuro del país. Es condición necesaria para nuestro desarrollo. Eso es algo que es parte de la evidencia internacional y es la historia de los países desarrollados hoy día en el mundo. Países que son desarrollados hoy día en el mundo se han desarrollado en base a políticas de integración migratoria exitosas. Hay que seguir ese camino para poder desarrollarnos en el futuro. Y estoy de acuerdo, hay un problema con gestión cuando esa migración se da de manera masiva como la hemos experimentado nosotros. Y es una situación de crisis, sí, es una situación de crisis migratoria, efectivamente. Y hay que nombrar las cosas como son. No hay que evadirlo, digamos, ¿no? Pero bueno, se aprende en el camino. Lo que antes era una invitación a que el mundo migrante viniera deliberadamente a Chile sin necesidad de tener un proceso de visamiento bien controlado, hoy día se ha transformado en una política regulatoria donde la entrada de migrantes requiere un proceso de visado mucho más regulado, etc. Eso es algo que fue fruto de la experiencia que vivimos durante la migración de los últimos 5 años, que fue muy masiva, pre y post pandemia, y algo que hoy día se está incorporando, yo diría, de manera más consistente dentro del aparato estatal. Y yo creo que Chile como país está entendiendo también que hay aspectos de la demanda. Estoy pensando ahora más bien en el sector privado. Yo creo que el sector privado está entendiendo que hay factores de demanda que tienen un componente migratorio y cada vez más constante. Y eso explica entonces que la oferta por vivienda, la oferta por educación, la oferta laboral, hoy día las empresas están volcadas a absorber cierto público migrante que tiene ciertas capacidades distintas a la población chilena, que permiten abrir más mercados y crear más productividad. Eso es parte hoy día de un discurso propio de la empresa privada, sobre todo, y creo que le va a hacer bien al país. Pero ha sido un aprendizaje paulatino, ¿no? O sea, esto también tiene componentes culturales. Cómo relacionarse con el mundo migrante, cómo incorporar a un trabajador migrante a una empresa, cómo se hace eso. No tiene que ver solamente con un factor regulatorio, legal, también tiene que ver con entender su cultura propia, su proceso de integración al país, sus demandas, sus exigencias, lo que ofrecen, etcétera, etcétera. Eso es parte de un proceso de integración cultural que toma tiempo, no es automático. Director, a su opinión, de esto de alguna manera hemos aprendido a palos, a golpe hemos aprendido a cómo tratar toda esta situación. Sí, yo estoy muy de acuerdo, comparto el análisis que hace Raimundo. Quisiera agregar otro elemento. Bueno, nosotros que somos investigadores sobre el tema migrante, nos interesa mucho lo que nos muestra la evidencia, ¿no? Que es lo que dice la evidencia internacional. Y si hay algo que está más o menos claro y que en el mundo de los investigadores sobre migración a nivel internacional me refiero, no solo sobre Chile, sino que la migración hacia Estados Unidos, hacia los países europeos, etcétera, tienen claro, es que los procesos migratorios no se inician ni se detienen a voluntad. No es que uno pueda abrir una llave y después cerrar la llave y decir como, ya, no queremos más migración, cerramos las fronteras y se acabó la migración. Eso no ha resultado nunca jamás en ninguna parte del mundo. Hay elementos, hay ciertas dinámicas, ciertos factores que pueden fomentar una mayor migración y hay otros factores que pueden desincentivarla. Pero en última instancia, esos factores, como señalaba Raimundo, no están en las manos de un país, no están en las manos de un gobierno. Porque, por ejemplo, nosotros acá en Chile no tenemos ninguna manera de determinar las políticas de gobierno en Venezuela, que son hoy en día, por ejemplo, un gatillante de esta masiva migración venezolana. Entonces, lo que sí ocurre, lo que sí muestra la evidencia, por ejemplo, es que cuando se cierran las fronteras, lo que ocurre no es que se detenga la migración, sino que aumenta la irregularidad.
Y la condición de irregularidad migratoria es algo que tiene consecuencias negativas no solo para quienes migran, sino que para la sociedad que recibe también. Porque en el fondo esos migrantes que ingresan en condiciones mucho más precarias, con muchas mayores dificultades de inserción laboral, de acceder a instancias de salud, de conseguir vivienda, etc. Solo por dar algunos ejemplos de qué es la evidencia, qué es lo que nos muestra la evidencia acá, incluso, por ejemplo, en la región. Pasa que a veces tuvimos acá el webinar sobre salud y migración, la colega Danet Riverona nos contaba sobre el impacto en la salud de los migrantes de la fronteriza tan compleja. Y señalaba que, claro, el proceso, sobre todo este proceso migratorio irregular, que ocurre muchas veces, por ejemplo, caminando largas jornadas por el altiplano en condiciones muy, muy precarias y de mucho riesgo, genera un daño significativo en la salud de las personas. Pero luego esas personas tienen temor de asistir al servicio de salud, al CESPAM, a donde sea, porque su condición irregular les hace temer que, si es que asisten, por ejemplo, van a ser denunciados y van a ser detenidos, expulsados, lo que sea. Entonces se genera en el fondo una profundización de esta vulneración. También ocurre en las escuelas, por ejemplo, que los niños y niñas de familias migrantes pueden acceder, y de hecho nuestras escuelas públicas sobre todo reciben y con mucho cariño hacen el gran esfuerzo de acomodarse para incorporar a estos niños y niñas. Pero cuando esos niños, por ejemplo, no tienen un RUT porque no han entrado de manera regular, cuando no tienen un RUT no pueden acceder esas familias a un registro social de hogares. Si no acceden al registro social de hogares, esas escuelas no reciben la subvención escolar preferencial, por ejemplo, la subvención que podrían recibir porque estos niños, por su condición, digamos, de vulnerabilidad socioeconómica, les correspondería. Y que esos son, en el fondo, recursos que una escuela deja de recibir. Entonces, cuando una escuela tiene, no sé, 30, 40, 50% de estudiantes que son migrantes y que están en condición irregular y que por esa condición de irregularidad no pueden acceder a una ficha al registro social de hogares, eso implica que esa escuela dejó de recibir recursos para poder atender a estos estudiantes. En el fondo se asume como que estos estudiantes fueran de un nivel socioeconómico medio alto, no requieren apoyo estatal, pero sabemos que son quienes están en una condición de mayor vulnerabilidad. Entonces eso también es algo que complejiza, por eso también que es tan difícil llegar a soluciones como rápidas y sencillas respecto al tema migratorio, ¿no? Porque uno diría, bueno, ya son muchos migrantes, cerremos la puerta, que no entren más, pero eso no es posible de hacer, no existe, menos por una frontera como la nuestra. Entonces, independiente de que sea algo deseable o no, fácticamente simplemente no es posible. Y dos, ¿cómo lo hacemos para que ya que la migración no es algo que nosotros podamos detener, cómo lo hacemos para que la gestión de esta migración, como señalaba Raimundo, sea lo más efectiva, fluida y armónica posible? Y eso tiene muchísimas dimensiones, como señalaba. Están los temas de cómo se usan los recursos públicos, cómo se destinan y a quién, cómo abordamos las diferencias y fricciones culturales que podemos tener por nuestras distintas experiencias y orígenes, cómo abordamos el desafío de la regularidad y las dificultades que se plantea. Por eso que es muy importante tener estas instancias como la que queremos generar este jueves para poder conversar, sobre todo porque a nosotros nos interesaba mucho en esto, no ponernos a nosotros como académicos, como en primera posición para este debate. Nosotros estamos organizando, vamos a moderar y vamos a participar, pero los actores principales de este foro son las personas, hombres y mujeres que están en la primera línea de la gestión de la migración en nuestra ciudad y en nuestra región de Arica y Parinacota, porque ellos son quienes tienen la experiencia práctica, ¿no? Y quienes han estado todo este tiempo con los pies en la calle, como se dice, y saben dónde están los nudos críticos, dónde están los cuellos de botella, porque una cosa
es lo que dice la ley y otra cosa es cómo eso se pone en práctica, ¿no? Entonces ellos son los que saben dónde están los desajustes entre la teoría y la práctica. Así que por eso queremos darles voz a ellos y ellas. Hemos conversado en esta hora con la doctora Andrea Alvarado, que es académica de la Universidad de Tarapacá e investigadora Núcleo Milenio Migra, y Raimundo Undurraga, que es profesor de la Universidad de Chile y director del Núcleo Milenio Migra. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, gracias. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos muy pronto aquí en la estación universitaria. En la estación universitaria, usted ya ha quedado informado con las noticias preparadas por nuestro departamento de prensa, con todo el acontecer de la región en la voz de sus protagonistas. Esto fue Acción Noticiosa, edición central.